Vamos a resolver entonces el ejercicio 11 de la guía 2 que nos pide o que nos indica que un cable infinitamente largo está formado por dos cilindros concéntricos de material conductor. Uno de ellos hueco. El conductor interno de radio A posee una carga por unidad de longitud más lambda. El cilindro hueco externo de radios interior y exterior B y C respectivamente posee una densidad de carga menos 2 lambda. Determinar el campo eléctrico en todo el espacio. ¿Cuál es la densidad de carga superficial en las superficies interior y exterior del conductor externo? Como siempre, lo primero que hacemos es esquematizar el problema. Cambiamos de tipo de simetría, pasamos a una simetría cilíndrica y tenemos un cilindro lleno y un cilindro hueco. Los dos cilindros son infinitos y los dos están hechos de material conductor. La densidad lineal de carga de este es lambda y la densidad lineal de carga de este externo es menos 2 lambda. Sabemos que por ser materiales conductores, las cargas se van a depositar. En el caso del cilindro interior, ¿dónde se depositan las cargas? Todas las cargas libres que hayan en este sistema. Lautaro. En la superficie, en la superficie exterior. En la superficie exterior, que es la única superficie disponible en este cilindro. Bien. Y en el caso del cilindro hueco, Lautaro Basualdo, veo que estás levantando las manos. Profe, yo quiero preguntar por qué la densidad es lineal, ¿no debería ser superficial o volumétrica? Podríamos plantearla tanto como volumétrica, como superficial o como lineal. Ya lo vamos a ver. Ok. Ujú. En el caso del cilindro externo, que es un casquete cilíndrico que tiene radios B interno y C externo, como se grafica acá, ¿dónde se depositan las cargas libres o dónde se pueden depositar las cargas libres? Únicamente en la superficie interna o en la superficie externa de ese cilindro. Solo en la parte externa o en la parte interna del cilindro. Nada en el medio. Yo voy a tener que calcular el campo eléctrico dentro de este cilindro, luego en esta región intermedia, luego dentro del casquete y por último afuera de ambos cilindros. ¿Alguno de ustedes se anima a decirme en el campo eléctrico en alguna de esas regiones cuánto va a valer? En el aislante va a valer No hay la carga, aislantes, dijo, material el campo conductor eléctrico, y material conductor. el conductor. La carga o el campo eléctrico, El disculpe. campo eléctrico en alguna de las regiones del espacio. Dentro del cilindro de radio A va a valer cero y entre B y C también va a valer cero. Exacto. En toda esta región acá adentro, el campo eléctrico va a valer cero porque estoy dentro de un conductor. Y en toda esta región pintada de rojo, también el campo eléctrico va a valer cero porque estoy dentro de un conductor. Entonces el problema básicamente va a terminar siendo conocer el campo eléctrico en esta región y afuera. Visto de frente, acuérdense siempre que estamos hablando, si hacemos un corte transversal, estamos hablando de un cilindro infinito, vemos esto. Tenemos material conductor acá, vacío acá, otro material conductor, vacío. En este caso, para este tipo de problemas nos conviene elegir un sistema de coordenadas cilíndricas, donde el eje Z, ¿dónde nos conviene ponerlo? En este gráfico que está así. ¿Cómo pongo al eje Z? ¿Cómo me describiría la dirección del eje Z más conveniente para trabajar este problema? En el eje del cilindro. Bien, en el eje de ambos cilindros,
horizontal, la dirección es horizontal y estaría no en cualquier lugar, el eje Z no está acá, ni acá, sino tiene que estar sobre el eje de ambos cilindros, acá. Profe, yo no veo su cursor, no sé si el Ok. resto lo ve. Ahora Entonces sí. decía, no tiene que estar ni acá, ni acá, que son ambas direcciones horizontales, ni acá, sino que nos conviene colocar el sistema de coordenadas de modo tal que el eje Z esté sobre el eje de ambos anillos. Ahí voy a disponer el eje Z. Por supuesto que yo lo puedo haber graficado a ese cilindro de manera vertical. Y en este esquema acá, ¿cómo está el eje Z? Luciano, Entrante a la acuérdate que no te pantalla. escucho. Entrante o saliente a la pantalla, perpendicular a la dirección, perdón, perpendicular al plano de la pantalla. Bien. Para determinar el campo eléctrico generado por este cable, en todas las regiones del espacio empleamos la ley de Gauss. Vamos a trazar otra vez 4 superficies gaussianas que determinan cilindros que son coaxiales, es decir, comparten el eje del cable y tienen longitud L. Acuérdense que estos cilindros de carga no tienen longitud, la carga está distribuida hasta el infinito. La carga llega al infinito. A diferencia de lo que teníamos en una esfera, donde la carga estaba restringida a una región del espacio. Acá la carga va hasta el infinito. Pero nosotros tomamos, como necesitamos tomar, según la ley de Gauss, superficies cerradas, por supuesto que nuestra superficie tiene que ser limitada. Entonces vamos a tomar cilindros o superficies cilíndricas de longitud L que compartan el eje de ambos cilindros. Pero lo que vamos a cambiar es los radios de esos cilindros. Vamos a tomar radios R menor a A, R entre A y B, R entre B y C y R mayor a C. ¿Se logran imaginar las superficies esféricas que queremos trazar? ¿Alguno que no logre verlo? ¿O no logre imaginarlo? Bueno, asumo que todos logran verlo. Entonces, dado que el cable es infinito y que las densidades de carga dependen solo de ρ, no de phi ni de z, ¿qué significa esto? Que las densidades de carga solo dependen de la distancia al eje. Esa es la coordenada ρ en cilíndricas. Porque tenemos, si vamos acá a este gráfico, tenemos una densidad de carga que está acá. Acuérdense que la densidad de carga acá adentro es 0. Porque la carga se deposita por ser materiales conductores solo en la superficie. Después tenemos carga acá y después tenemos carga acá. ¿Sí? Pero no tenemos dependencia ni con Z, es decir, la carga no cambia viniéndonos hacia adelante en la pantalla ni hacia atrás, y tampoco cambia con distintos ángulos, con distintos phi. Solo cambia para R, solo cambia acá, para este R, o este ρ mejor dicho, hay una densidad de carga, para este ρ hay otra densidad de carga, para este ρ hay otra densidad de carga. Por lo tanto, en todas las superficies vamos a tener que el campo eléctrico y el diferencial de A son paralelos en las superficies laterales y perpendiculares en las tapas. ¿Qué significa esto? Que si yo me vengo acá y trazo un cilindro, una superficie cilíndrica que contenga parte de este cilindro, longitud L, algo así, de acá hasta acá, y trazo una superficie cilíndrica que comparte el eje de este cilindro, entonces el campo eléctrico en cualquier punto de esa superficie, de la superficie lateral, es decir, del cuerpo del cilindro, el campo eléctrico va a ser solo radial, pero radial en coordenada cilíndrica. ¿Sí? Es decir, va a estar solo en la dirección de ρ versor, saliente del cilindro. Por lo tanto, como también los diferenciales de área del cilindro son radiales, el diferencial de A en coordenada cilíndrica para el corazón, si se quiere, perdón, el cuerpo del cilindro
es normal en cada punto de esa superficie a la superficie, entonces está en la dirección de rho versor. Entonces el campo y el vector diferencial de A son paralelos, tal como nos pasaba en los problemas que veníamos resolviendo hasta ahora. Mientras que en las tapas, donde se acaba el cilindro, acuérdense que el campo es radial, pero las tapas van a tener dirección en el eje Z. El área va a tener dirección en eje Z. Y son perpendiculares los versores ρ y K. Por eso E y diferencial de A van a ser perpendiculares en las tapas del cilindro. Además, en las superficies laterales de todas las superficies gaussianas, el campo eléctrico es constante. Entonces, fíjense esto. La integral de superficie de E escalar diferencial de A, es decir, el flujo de campo eléctrico en mi superficie cilíndrica, va a ser la suma de tres flujos. Un flujo en una tapa, la de la izquierda para ustedes pongamos así, el flujo en la tapa de la derecha y el flujo en todo el resto del cilindro, que es lo que yo llamo acá superficie lateral. Como el campo eléctrico y el diferencial de A son perpendiculares en las tapas, el flujo es cero en esta y esta tapa. Entonces el flujo en la superficie cerrada va a ser igual al flujo en la superficie lateral que no es cerrada. Ojo con esto. ¿Y cuánto vale el flujo en la superficie lateral? Fíjense, en vez de superficie lateral pongo SL, para abreviarlo. Este producto escalar se transforma. El diferencial de A está solo en la dirección ρ, de ρ versor, y E, cualquier campo, cualquier vector en coordenadas cilíndricas, ¿se acuerdan ustedes que se escribiría como E sub ρ por ρ versor, más E sub phi por phi versor, más E sub z por k versor? ¿Se acuerdan cómo se escribió un vector en coordenadas cilíndricas? Bueno, acá solamente nos queda E sub ρ versor por ρ versor. Por eso este producto escalar se reduce a este producto entre E sub ρ y diferencial de A. Ahora bien, en toda la superficie lateral el campo eléctrico es constante, por lo tanto sale fuera de la integral. ¿Y qué me queda por resolver? Solo la integral de esta superficie lateral, el área de la superficie lateral. ¿Cuánto vale eso? Todos ustedes saben, de lo que vieron en geometría en primaria, ¿cuánto vale eso? 2pi por ρ, que es el perímetro de la circunferencia, por L, que es la altura del cilindro. 2pi ρ por L. Esa es el área o la superficie de la superficie lateral del cilindro. Entonces, el flujo de campo eléctrico va a valer E sub ρ por 2pi por ρ por L. Y acá les vuelvo a marcar esto que yo les decía, por qué se anulaban ambas integrales, ambos flujos. Ahora nos queda calcular, eso es para calcular el flujo de campo eléctrico a través de cualquiera de las cuatro superficies gaussianas, es decir, de las superficies gaussianas que corresponden a un cilindro acá adentro, a un cilindro acá afuera, a un cilindro acá y otro cilindro afuera acá. Para todos vamos a tener que el flujo de campo eléctrico va a poder escribirse así. Pero la ley de Gauss me dice que el flujo tiene que ser igual a la carga encerrada en cada superficie. Entonces yo ahora tengo que calcular la carga encerrada en cada una de esas superficies. ¿Cuánto vale la carga encerrada cuando ρ es menor que A? Es decir, me vengo acá adentro, acá trazo un cilindro, una superficie cilíndrica de radio R o ρ menor a A. ¿Y cuánta carga encierra ese cilindro? 0. No hay carga ahí adentro. Segundo caso, de acá a acá me vengo así, un cilindro, y quiero ver cuánta carga va a encerrar un cilindro cuyo radio sea R, que está entre A y B, en esta región. ¿Cuánto vale la carga encerrada? Lambda por L.
Y esa es la razón, Lautaro, de que nos convenga usar lambda. Porque lambda es la densidad de carga lineal. La multiplico por la longitud del cilindro y tengo la carga encerrada. Luego, para la superficie interna, perdón, a ver, la carga encerrada dentro de un cilindro que tiene radio entre B y C, es decir, tras un cilindro que esté dentro de esta superficie roja, esta zona pintada de rojo, y la carga encerrada va a ser toda la carga que tenga acá en esta superficie, más toda la carga que tenga en esta superficie. Fíjense que yo había dicho que el material de afuera tiene una carga total de menos 2 lambda. Pero yo no sé cómo se distribuye esa carga, cuánto va adentro y cuánto va afuera. Por lo tanto, yo llamo lambda 1 a la de adentro y lambda 2 a la de afuera, a la densidad lineal de carga adentro y afuera respectivamente. De tal modo, por supuesto, que la suma de ambas tiene que dar menos 2 lambda, que es el dato del problema. Entonces, cuando yo trazo una superficie cilíndrica acá en esta zona roja, entonces la carga encerrada va a ser lambda por L más lambda 1 por L, que es lo que tengo acá abajo. Lambda por L más lambda 1 por L. Y para afuera, fácilmente ven ustedes que va a ser lambda por L más lambda 1 por L más lambda 2 por L. Y lambda 1 más lambda 2 valen menos 2 lambda. Entonces finalmente todo esto me queda menos lambda por L. Esa va a ser la carga total encerrada por un cilindro que esté afuera del cascarón cilíndrico. Empleo la ley de Gauss en cada superficie. Fíjense que el flujo siempre tiene la misma expresión. Y lo único que cambio ahora es la carga encerrada en cada caso. Reemplazo esto por los valores que acabo de encontrar o las expresiones que acabo de encontrar. Y veo que el campo eléctrico dentro del cilindro interior, dentro del conductor interior, vale 0. Eso se corresponde con lo que esperábamos. El campo eléctrico en el medio, es decir, entre A y B, con ρ entre A y B, ¿cuánto vale? Lambda sobre 2pi epsilon 0 sobre lambda. Perdón, sobre sigma. Sobre ρ. Que es la coordenada ρ de coordenadas cilíndricas, esta ρ. Es la distancia o la mínima distancia al eje Z. Luego para ρ entre B y C tengo esta expresión y la otra para ρ mayor es a C. Pero ¿qué pasa? Yo sé que acá el campo eléctrico tiene que valer 0. Por lo tanto, la suma de lambda más lambda 1 me tiene que dar 0. Entonces, lambda 1 es menos lambda. Pero como lambda 1 más lambda 2 valía menos 2 lambda, entonces lambda 2 tiene que valer menos lambda. Entonces, la distribución de carga va a ser tal que la densidad lineal de carga acá va a ser lambda, acá va a ser menos lambda y acá va a ser menos lambda. ¿Por qué está menos lambda? Para asegurarme que el campo eléctrico acá en el interior sea 0. Entonces, sí, se van a traer una cantidad de cargas igual y opuesta a las cargas que hay acá adentro, en esta superficie interna, de tal modo que se me garantice que el campo eléctrico en el medio valga 0. Y todo el resto de las cargas libres van a ir acá afuera. Por lo tanto, y esta es la expresión que debería quedar en un examen parcial, el campo eléctrico, que es un vector, es igual a 0 para ρ menor a A, vale esto para ρ entre A y B, lean ρ acá, a veces se escribe R, pero esto es ρ, 0 para ρ entre B y C, y esta expresión para ρ mayor a C. ¿Y las densidades cuánto valen? La densidad superficial de carga, fíjense la densidad, que es lo que preguntaba hoy Lautaro Basualdo. Si yo quisiera saber la densidad superficial de carga, ¿qué hago? Bueno, lambda por L es la carga total en un cilindro de longitud L.
¿sí? En el cilindro interno de longitud L. Si la divido por 2πbl, que es el área de esa superficie lateral, entonces tengo la densidad superficial de carga en el cilindro interno, que es menos lambda sobre 2πb. Fíjense dimensionalmente esto. Lambda tiene unidades de carga sobre distancia, porque es densidad lineal de carga, carga sobre distancia. Entonces acá tengo carga sobre distancia y B es distancia. Entonces tengo carga sobre distancia al cuadrado. Esa es la unidad de esto que está acá. Precisamente se corresponde con las unidades de una densidad superficial de carga. Y aplico el mismo concepto para encontrar la densidad superficial de carga en cualquiera de las superficies externas. Esto es para la superficie, a ver, estamos hablando de las densidades superficiales de carga acá y acá. Fíjense que las densidades lineales de carga son menos lambda y menos lambda. La densidad lineal en la superficie interna y externa del cascarón cilíndrico son iguales. Sin embargo, las densidades superficiales son distintas. Esta que está acá es menor que esta, porque C es mayor que B. Y con esto podríamos dar cierre a la clase de hoy. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Profe, ¿puede repetir por qué usamos lambda al principio? Sí. Fíjate, Tiago. Yo voy a tomar, por ejemplo, para esta región intermedia, para la región con ρ entre A y B, voy a trazar una superficie gaussiana, acá, así. ¿Sí? Que tiene longitud L, desde acá hasta acá va a haber un L. A ver, vamos a intentar graficarlo aparte. Fíjense, vamos a ir. Vamos a graficar. Este sería como el eje de mi cilindro. Vamos a primero graficar el cilindro, solamente el cilindro interior. Más o menos algo así. A ver, los bordes del cilindro van a ser... Bueno, más o menos esquemático lo vamos a hacer. Y yo voy a trazar una superficie gaussiana acá afuera. Entonces, esto que están viendo acá, es el cilindro cargado, que es infinito. Entonces ese cilindro de carga sigue para allá, sigue para allá y sigue para allá. Mientras que esto es mi superficie gaussiana. Esa superficie gaussiana tiene una longitud, esta longitud que está acá es L. Y este radio es lo que yo llamo simplemente ρ. Entonces, si quiero saber cuánto es la carga que encierra toda esta superficie gaussiana,
tengo que notar que la única carga que yo tengo acá es esta carga que está acá, esta carga que está acá. No hay más carga que esa. Algo así. Entonces, ¿cuánto va a valer esa carga? Bueno, si yo sé que la densidad lineal de carga es lambda, entonces la carga total encerrada por la superficie gaussiana va a ser igual a lambda por L. Simplemente la densidad lineal de carga por L. Ahora, la carga esa está depositada, vamos a ponerlo así, en todo el cuerpo de este cilindro. Todo este cuerpo del cilindro tiene carga. Entonces, yo en realidad tengo una distribución superficial de carga ahí. Y eso es lo que yo estaba queriendo sacar recién. Digo, hay carga que está solo depositada sobre la superficie. Pero por una cuestión de simplicidad, como yo estoy afuera, puedo decir, bueno, la densidad lineal, ¿cuánto es la carga total por unidad de longitud que tiene este cable? Bueno, es lambda. Ahora, yo quiero saber cuánto vale la densidad superficial de carga. Y bueno, ¿qué debería hacer? ¿Qué hago? Mido cuánto vale la carga total en todo esto que está de rojo. ¿Cuánto vale esa carga? Vale Q. Si yo digo Q es la carga esta, la carga encerrada por esta superficie gaussiana de longitud L, es esta Q, la tengo que dividir por la superficie. Y la superficie es ¿cuánto? 2 por pi. Supongamos que este radio vale A. Entonces esto es A multiplicado por L. Pero a su vez, yo sé que Q, fíjense, está acá, que es lambda por L. Entonces sigma es lambda por L sobre 2 pi a L. L y L se cancelan, ya no aparecen. Y como es de esperar, la densidad superficial de carga no depende de L, sino que es lambda sobre 2 pi a. Esta es la densidad superficial de carga. Mientras que lambda es la densidad lineal de carga. ¿Bien? O, o sea, profe, que usó lambda para trabajar con L, básicamente. Por una cuestión de simplicidad en la simetría de este problema conviene usar lambda. Podría haberles dado, y justamente para hacer este tipo de conversiones, yo podría haberles pedido de entrada que utilizaran sigma. Bueno, vamos cortando por acá la grabación.